Filatelia, de Ellery Queen. Capítulo 1. ¡Ah!, dijo el viejo Unneker. Una cosa terrible, Mr. Queen, una cosa terrible, como le iba diciendo. ¿A dónde va a llegar New York? En mi tienda se meten policei y sangrando y golpeando en la cabeza. Ese es uno de mis más viejos clientes, Mr. Queen. Él también tuvo experiencias. Mr. Hazlitt, Mr. Queen. Mr. Queen es el famoso detective que usted ha de conocer por los diarios, Mr. Hazlitt. El hijo del inspector Richard Queen. Ellery Queen sonrió, se levantó del mostrador del viejo Unneker, donde estaba apoyado, y estrechó la mano del hombre. ¿Otra víctima de nuestra ola de crímenes, Mr. Hazlitt? Unneker ha estado entreteniéndome con una historia sangrienta. «Con que usted es Ellery Queen», dijo Mr. Hazlitt. Era un hombrecito endeble, usaba anteojos con gruesos lentes y olía a suburbio. «¡Qué suerte! Sí, me han robado». Ellery Queen paseó una ojeada incrédula por la librería de Unneker. ¿Aquí? La librería estaba perdida en una calle en pleno Manhattan, ahogada entre la British Buttery y la casa de Madame Caroline, y parecía el último lugar del mundo para un crimen. «No», dijo Hazlitt. «Si hubiera sido aquí, habría ahorrado el precio de un libro». «No, ocurrió anoche a las 10. Acababa de salir de mi oficina en la calle 45. Había trabajado hasta tarde y volvía caminando. Un hombre me detuvo en la calle y me pidió fuego. La calle estaba solitaria y oscura. No me gustaba la apariencia del hombre, pero no vi razón para negarle un fósforo. Mientras los buscaba, advertí que el hombre miraba el libro que yo tenía bajo el brazo, como si tratara de leer el título. «¿Qué libro era?», preguntó ávidamente Ellery Queen. Le gustaban mucho los libros. «Nada de extraordinario». Hazlitt se encogió de hombros. «Ese libro que se vende tanto, El caos de Europa. Me ocupo de exportaciones y me gusta estar al día en la situación internacional. En todo caso, el hombre encendió el cigarrillo, me devolvió los fósforos, murmuró gracias y yo seguí caminando. Después sentí que algo me golpeaba en la cabeza y todo se oscureció. Al volver en mí estaba tendido en la alcantarilla. El sombrero y los lentes estaban tirados sobre el pavimento. Creí que me habían robado. Llevaba mucho dinero y tenía unos gemelos con diamantes, pero naturalmente», dijo Ellery Queen con una sonrisa, «lo único que faltaba era el libro». «Muy bien, Mr. Hazlitt. Un problema seductor. ¿Podría describirme al asaltante?» «Tenía bigote tupido, tenía anteojos oscuros. Eso es todo. Yo...» «No puede describir nada», dijo el viejo Unneker amargamente. «Es como todos los americanos, ciego o dummkopf. Pero el libro, Mr. Queen, el libro. ¿Para qué pueden querer robar un libro como ese?» «Eso no es todo», dijo Hazlitt. «Cuando llegué a casa anoche, vivo en East Orange, New Jersey, encontré la casa abierta. ¿Y qué cree que habían robado, señor Queen?» «No soy adivino». La aguda cara de Ellery Queen se iluminó. «Pero si existe alguna coherencia en los crímenes, le habrán robado otro libro». «Exactamente, otro ejemplar de El caos de Europa». «Ahora me interesa», dijo Ellery Queen gravemente. «¿Por qué tenía usted 2 ejemplares, Mr. Hazlitt?» «Hace unos días compré el segundo en lo de Unneker para regalarlo a un amigo. Lo dejé sobre la biblioteca. Había desaparecido. La ventana estaba abierta, forzada. Había manchas de manos en el marco. Fue un atraco, evidentemente. Y a pesar de que tengo muchas cosas valiosas, platería, etc., no tocaron nada. Avisé enseguida a la comisaría de East Orange. Me revolvieron las cosas. Me miraron con extrañeza y se fueron. Sin duda me creyeron loco». «¿Le faltaban otros libros?» «No, solo ese». «Realmente no veo...». Ellery se sacó los lentes y se puso a limpiarlos pensativamente. «¿Habrá sido el mismo hombre? ¿Habrá tenido tiempo de llegar hasta East Orange y entrar en su casa antes de que usted llegara?» «Sí,
Cuando me levanté de la alcantarilla, le conté el asalto a un vigilante. Me llevó a una comisaría y me interrogaron sobre muchas cosas. Tuvo bastante tiempo. No llegué a casa hasta la 1 de la mañana. Me parece, Unecker, dijo Ellery Queen, que su historia empieza a tener sentido. Si usted lo permite, Mr. Hazlitt, seguiré mi camino. Auf Wiedersehen. Ellery Queen dejó el negocio de Unecker y se dirigió a Centre Street. Subió la escalinata de la central de policía, saludó a un ayudante y entró en la oficina de su padre. El inspector había salido. Ellery acarició una estatuilla de marfil de Bertillon, suspiró profundamente y salió en busca del sargento Bellier, jefe de operaciones del inspector Queen. El gigante estaba en la sala de prensa maldiciendo a un reporter. «Bellier», dijo Ellery, «no se haga el malo y consígame una información. Hace 2 días hubo una frustrada cacería de un hombre en la calle 49, entre las avenidas Quinta y Sexta. La cacería acabó en la librería de un amigo mío, un tal Unecker». El oficial del distrito tuvo el asunto. Unecker me contó la historia, pero quiero detalles menos pintorescos. Tráigame la declaración, por favor. El sargento Bellier apretó la mandíbula, miró al reporter y salió. 10 minutos después volvió con una hoja de papel. Ellery la leyó con atención. Los hechos eran escuetos. 2 días antes, al mediodía, un hombre sin saco y sin sombrero, con la cara congestionada, había salido corriendo de la casa de escritorios, que está a 20 metros de la librería del viejo Unecker, gritando «¡Socorro, socorro!». Acudió el agente McCallum, y el hombre dijo que le habían robado una estampilla muy valiosa. «¡La negra de un penique!», gritaba, «¡la negra de un penique!». Declaró que el ladrón tenía bigotes negros y usaba gruesos anteojos azules y que acababa de huir. Pocos minutos antes, McCallum había visto a un hombre que correspondía a esa descripción. Parecía nervioso y había entrado en la librería de Unecker. Revólver en mano y seguido por el filatelista, McCallum penetró en el negocio. Preguntaron si un hombre con bigotes negros y anteojos azules había entrado momentos antes. «¡Ja! ¿Con bigotes?», dijo el viejo Unecker. «Sí, está adentro». «¿A dónde?». «En el cuarto del fondo, mirando los libros». McCallum y el herido se precipitaron a la trastienda. Estaba vacía. Una puerta que daba al corredor estaba abierta. El hombre, sin duda asustado por la entrada ruidosa de la gente y de la víctima, había huido. McCallum inspeccionó los alrededores. El ladrón había desaparecido. El comisario tomó declaraciones a la víctima. Dijo llamarse Friedrich Ulm y ser comerciante en estampillas raras. La oficina, de él y de su hermano, pues eran socios, estaba en el 10º piso del edificio situado a 20 metros de la librería. Había estado mostrando ejemplares valiosos a 3 coleccionistas, invitados especialmente. 2 de ellos se habían ido. En cierto momento, Ulm se dio vuelta. El tercero, el hombre con los bigotes negros y los anteojos azules, que se había presentado como Avery Benninson, se abalanzó sobre él y lo golpeó en la cabeza con un fierro. El golpe le abrió un tajo en el pómulo y lo derribó medio atontado. El ladrón, con toda frialdad, había usado el mismo fierro, probablemente una cachiporra, para abrir la tapa de una vitrina que contenía una selección de sus mejores estampillas. Había sacado de una caja de cuero un ejemplar sumamente valioso, la reina Victoria negra de un penique. Después salió corriendo y cerró la puerta con llave. El comerciante tardó unos minutos en abrir la puerta y seguirlo. McCallum subió con Ulm a la oficina, examinó la vitrina que había sido forzada, apuntó los nombres y las direcciones de los 3 coleccionistas que habían estado presentes esa mañana, interesándose especialmente en Avery Benninson. Los nombres de los otros 2 coleccionistas eran John Hitchman y J.S. Peters. Un detective visitó a cada una de estas personas y luego fue a la dirección de Benninson. Benninson, que, según las presunciones, debía ser el hombre de bigotes negros y anteojos azules, ignoraba todo el asunto.
Su apariencia no coincidía con las descripciones del asaltante de Ulm. No había recibido invitación alguna de los hermanos Ulm, declaró. Sí había tenido un empleado, un hombre con bigotes negros, con anteojos oscuros, durante 2 semanas. Este hombre había acudido después de leer un aviso de Benningson solicitando un ayudante para ocuparse de sus álbumes. Parecía un buen empleado, pero súbitamente, sin dar aviso ni explicaciones, desapareció después de 2 semanas. Había desaparecido, advirtió el detective, la mañana que asaltaron a Ulm. Toda tentativa para descubrir este misterioso ayudante, que había dicho llamarse William Plank, resultó infructuosa. El hombre había desaparecido entre los millones de habitantes de New York. Pero esto no era el fin de la historia. Al día siguiente del robo, el viejo Honecker hizo ante el detective una curiosa declaración. La noche anterior, la noche del robo de Ulm, dijo Honecker, había dejado el negocio para ir a cenar. El dependiente había quedado de guardia. Un hombre había entrado en la librería y había pedido El Caos de Europa. Después, ante el asombro del dependiente, compró todos los ejemplares, en total 7. El hombre que había hecho esta extraordinaria compra tenía bigote negro y anteojos azules. «Parece locura, ¿no es verdad?», murmuró el sargento Bellier. «De ningún modo», sonrió Ellery Queen. «Sospecho que la solución es simple». «Y esto no es ni la mitad», continuó Bellier. «Uno de los muchachos me comunicó un nuevo aspecto del asunto. La comisaría del distrito ha informado de 2 casos de hurto. Uno ocurrió en Bronx. Un hombre llamado Hornell dijo que su departamento había sido asaltado durante la noche. ¿Y el que no sabe lo que pasó? Un ejemplar de El Caos de Europa que Hornell había comprado en la librería de Honecker fue robado. Nada más. Lo había comprado 2 días antes. Luego, una dama, Janet Mickens, de Greenwich Village, declaró que habían entrado ladrones en su departamento esa misma noche. El ladrón se había llevado un ejemplar de El Caos de Europa. La dama lo había comprado en la librería de Honecker la tarde anterior. Complicado, ¿eh? Absolutamente, Bellier. Reflexione un poco. Ellery se echó el sombrero para atrás. Vamos, Coloso. Quiero volver a hablar con el viejo Honecker. Salieron de la central y se fueron al centro. Honecker, dijo Ellery, palmeando la cabeza calva del librero. ¿Cuántos ejemplares de El Caos de Europa tenía usted en stock cuando el ladrón huyó de la trastienda? 11. 7, sin embargo, estaban en stock esa misma noche, cuando el ladrón volvió a comprarlos, murmuró Ellery. Luego, 4 ejemplares fueron vendidos hace 2 días entre mediodía y la noche. Dígame, Honecker, ¿usted lleva una lista de sus clientes? Ah, sí, de los pocos que compran, dijo el viejo tristemente. Así forma un registro de direcciones. ¿Quiere verlo? Es lo que más deseo ver en el mundo. Honecker lo llevó a la trastienda y al sombrío cuarto que daba al corredor por donde el ladrón había huido 2 días antes. Enfrente había una piecita con muchas divisiones llenas de libros de contabilidad, archivos y papeles. El viejo librero abrió un pesado libro mayor y, humedeciendo el dedo índice, empezó a dar vuelta a las páginas. ¿Quiere saber quiénes son las 4 personas que compraron El Caos de Europa esa tarde? Y ya. Honecker se puso unos anteojos verdes con borde de plata y empezó a leer con una voz cantante. Mr. Hazlitt, el caballero que le presenté, Mr. Queen, compró el segundo ejemplar, el que le robaron de su casa. Luego está el señor Hornell, un viejo cliente. Luego una señorita Janet Mickens. Ah, estos nombres anglosajones. Schrecklin y Mr. Chester Singerman, del número 13 de la calle 65. Eso es todo. Bendita sea su metódica y vieja alma teutónica, exclamó Ellery. Belly, mire para este lado. La piecita, como el cuarto del fondo, tenía una puerta que daba al corredor. Ellery examinó la cerradura. Estaba medio salida de la madera. Abrió la puerta. Del lado de afuera estaba más rota. Belly sacudió la cabeza y murmuró. Forzada. El hombre debe ser un verdadero Houdini. El viejo Honecker parecía atónito. Forzada, repitió. Nunca usamos esa puerta. No
había advertido nada en ella el detective. Un trabajo muy pobre, Belí, el de ese detective, dijo Ellery. Necker, ¿le robaron algo? El viejo se precipitó sobre una anticuada biblioteca. Estaba repleta de libros. Con ansiosos dedos abrió un estante que estaba cerrado con llave. Dio un suspiro de alivio. «Nein», exclamó, «no me han robado nada». «Lo felicito». «Una cosa más», dijo Ellery con prisa. «Su registro de direcciones. ¿Tiene la dirección de las oficinas, además de las direcciones particulares de sus clientes?» Necker asintió. «Mejor y mejor», continuó Ellery. «Hasta luego, Necker. Tal vez usted llegue a contar una historia completa. Venga, Belí, iremos a visitar a Mr. Chester Singerman». Salieron de la librería, caminaron por la Quinta Avenida y se dirigieron hacia el norte. «Evidente como la nariz en su cara», dijo Ellery, alargando el paso para alcanzar a Belí. «Y eso es muy evidente». «Aún me parece una locura, Mr. Quinn». «Al contrario, estamos frente a una serie de hechos lógicos. Nuestro ladrón robó una valiosa estampilla, penetró en la librería de Necker, logró escabullirse en la trastienda. Oyó entrar a la gente y a Frederick Ulm y se puso a reflexionar. Si lo descubrían con la estampilla... Belí, la única explicación que puede haber para estos sucesivos robos de ejemplares de un mismo libro, un libro de poco valor, es que Planck, el ladrón, haya deslizado la estampilla entre las páginas de uno de los ejemplares que estaban en el estante de la trastienda. Por casualidad, este libro resultó ser El caos de Europa. Después el ladrón huyó. Desde entonces, su problema fue recuperar la estampilla. Volvió esa noche, esperó que el viejo Necker saliera, luego entró y le compró al empleado todos los ejemplares de El caos de Europa. La estampilla no estaba en ninguno de los 7 ejemplares que había comprado. ¿Por qué otro motivo habría robado todos los otros que se vendieron esa tarde? Hasta aquí vamos bien. Como no encontró la estampilla en ninguno de los 7 ejemplares, volvió esa noche. Forzó la puerta del escritorio de Necker, recuerde la cerradura, y buscó en el libro mayor los nombres y direcciones de las personas que habían comprado el libro esa tarde. La noche siguiente robó a Hazlitt. Planck, evidentemente, lo siguió desde la oficina, pero muy pronto advirtió que se había equivocado. El libro no era nuevo, no podía haber sido comprado esa tarde. Corrió hacia East Orange, pues tenía también la dirección particular de Hazlitt, y le robó el último ejemplar que había comprado. Tampoco tuvo suerte esta vez. Asaltó entonces las casas de Hornell y de Janet Menkins, y les robó sus ejemplares. Falta, sin embargo, un comprador del libro, Singerman. Lo visitaremos. Si Planck no tuvo éxito en sus robos a Hornell y a Miss Menkins, visitará a Singerman. Debemos tratar de adelantarnos a nuestro astuto ladrón. Encontraron que Chester Singerman era un estudiante que vivía con sus padres en un viejo departamento. Sí, aún conservaba el ejemplar de El caos de Europa. Lo necesitaba para unas lecturas complementarias para su examen de economía política. Se lo entregó a Ellery. Este lo hojeó cuidadosamente. La estampilla no estaba. «Mr. Singerman, ¿usted no encontró una vieja estampilla entre las hojas de este libro?» El estudiante sacudió la cabeza. «Ni siquiera lo he abierto. ¿Estampilla? ¿De qué emisión? Yo tengo una colección modesta». «No importa», afirmó Ellery con apresuramiento. Conocía el entusiasmo frenético de los coleccionistas de estampillas. Se retiraron precipitadamente. «Es evidente», dijo Ellery al sargento Belí, «que nuestro escurridizo Planck encontró la estampilla o bien en el ejemplar de Hornell o bien en el de Miss Menkins. ¿A cuál de estos dos robaron primero?» «Me parece recordar que el segundo robo fue el de Miss Menkins». «Entonces la estampilla estaba en su ejemplar. Aquí está el edificio de las oficinas. Entremos a visitar al señor Friedrich Ulm». En la puerta del escritorio 1026, en el 10º piso, había un letrero que decía: «Ulm, comerciante en viejas y raras estampillas». Ellery y el sargento Belly entraron y se encontraron en un amplio escritorio. Las paredes estaban cubiertas con vitrinas que contenían infinidad de estampillas. Algunos escaparates sobre mesas contenían los ejemplares más valiosos. El cuarto estaba desordenado. Tenía un olor a viejo, asombrosamente parecido al de la librería de Necker.
3 hombres alzaron la vista. Uno, por la tira en plástica que le cruzaba el pómulo, debía de ser Friedrich Ulm. Era un alemán alto y delgado, con escaso cabello y la mirada fanática del coleccionista empedernido. El segundo hombre era igualmente flaco, alto y viejo. Tenía una visera verde y su parecido con Ulm era evidente. A juzgar por sus nerviosos movimientos y por sus manos trémulas, debía ser mucho mayor. El tercero era pequeño, grueso e inexpresivo. Ellery Queen dio su nombre y el del sargento Bellier. «¿El célebre Ellery Queen?», preguntó el hombrecito, inclinándose hacia adelante. «Soy Heathcliff, el detective del seguro. Encantado de conocerlo». Apretó vigorosamente la mano de Ellery y continuó. «Estos señores son los hermanos Ulm, los dueños de esta oficina, Friedrich y Albert. El señor Albert Ulm estuvo ausente de la oficina durante la venta y el robo. Poca suerte, hubiera podido atrapar al ladrón». Friedrich Ulm se puso a protestar en alemán. Ellery lo escuchaba sonriente, asintiendo a cada cuarta palabra. «Ya veo, señor Ulm. La situación entonces era la siguiente. Usted mandó invitaciones por correo a los 3 mejores coleccionistas para que concurrieran a la exhibición especial de estampillas raras. Su objeto era vender las estampillas. Respondiendo a su invitación, en la mañana de anteayer llegaron 3 hombres. Decían ser los señores Hinchman, Peters y Benningson. Usted conocía de vista a Hinchman y Peters, a Benningson no. Muy bien, algunos ejemplares fueron comprados por los 2 primeros coleccionistas. Cuando se fueron, todavía quedaba Benningson. Después lo golpeó. Sí, ya sé todo eso. Déjeme ver la vitrina que forzó el ladrón». Los hermanos le mostraron una mesa que estaba en el centro del cuarto. Sobre la mesa había un escaparate con una tapa de vidrio encuadrado en madera. Contenía numerosas estampillas alineadas sobre un género negro de raso. En el centro había una caja de cuero abierta y vacía. De allí habían sacado la estampilla. En la tapa de la vitrina había 4 marcas de golpes. La cerradura estaba rota. «Trabajo de aficionado», dijo el sargento Bellier desdeñosamente. «Bastan las manos para forzar esa cerradura». Los agudos ojos de Ellery miraban fijamente la caja de cuero. «Señor Ulm», dijo volviéndose, «la estampilla que usted llama la negra de un penique, ¿estaba en esa cajita de cuero?» «Sí, Mr. Queen, pero la caja estaba cerrada cuando el ladrón forzó la vitrina». «Entonces, ¿cómo sabía tan precisamente lo que debía robar?» Friedrich Ulm se acarició la mejilla. «Las estampillas que había en esta vitrina», explicó, «no estaban en venta. Eran las mejores de nuestra colección. Cada una de ellas vale miles de dólares. Pero naturalmente, cuando los 3 hombres estaban aquí, hablamos de esos ejemplares y yo abrí la vitrina para mostrárselos. El ladrón vio la negra de un penique. Era un coleccionista, señor Queen. Si no, no habría elegido esa estampilla. Tiene una extraña historia». «Dios mío», dijo Ellery, «¿estas cosas tienen historia?» Heathcliff, el hombre de la compañía de seguros, se rió. «¿Y qué historias?», exclamó. «Los señores Friedrich y Albert Ulm son famosos por poseer 2 valiosísimos ejemplares de la misma estampilla, la negra de un penique, como la llaman los coleccionistas. Es una estampilla británica emitida en 1840. Hay muchas en el mercado, y aún las que no están franqueadas no valen menos de $17.50 en dinero americano. Pero las 2 que poseen estos señores valen $30.000 cada una. Como usted ve, el robo es importante. Mi compañía está envuelta en un asunto porque las estampillas están aseguradas en su valor». «$30.000», dijo Ellery. «Es bastante dinero para un pedacito de papel sucio. ¿Por qué valen tanto?» Albert Ulm, nerviosamente, se bajó sobre los ojos la visera verde. «Porque esas 2 tenían las iniciales de la reina Victoria de su puño y letra. Sir Rowland Hill, el hombre que inventó y fundó en Inglaterra, en 1839, el sistema estándar de estampillas postales, hizo emitir la negra de un penique. Su Majestad estaba tan satisfecha
Inglaterra, como otros países, se había preocupado mucho para conseguir un sistema postal que fuera conveniente, que autografió las 2 primeras estampillas que salieron de la imprenta y se las dio al dibujante. No recuerdo su nombre. Ese autógrafo le dio un inmenso valor. Mi hermano y yo tuvimos mucha suerte de que cayeran en nuestras manos. ¿Dónde está la compañera? Me gustaría dar un vistazo a una estampilla que vale el rescate de una reina. Los hermanos avanzaron ruidosamente hacia una amplia caja de hierro que resplandecía en un rincón del escritorio. Regresaron. Albert traía un estuche de cuero como si transportara una partida de barras de oro. Friedrich, como si fuera un escuadrón de guardias destacado para protegerlo, lo escoltaba ansiosamente. Ellery tocó la estampilla. Era gruesa y poco flexible. Era una estampilla rectangular, de tamaño corriente, sin perforaciones, ribeteada con un diseño negro y que tenía el perfil de la reina Victoria. Estaba íntegramente impresa en tonos negros. En la parte más clara de la cabeza se veían 2 pequeñas iniciales escritas con una tinta descolorida. V.R. Las 2 estampillas son exactamente iguales, dijo Friedrich Ulm. Aún en las iniciales. Muy interesante, comentó Ellery devolviendo el estuche. Los hermanos, con sumo cuidado, volvieron a encerrar el ejemplar en la caja de hierro. ¿Usted cerró el escaparate después de que sus 3 visitantes revisaron las estampillas? Sí, dijo Friedrich Ulm. Cerré el estuche donde estaba la negra de un penique y después cerré con llave el escaparate. ¿Y usted mandó las 3 invitaciones? Veo que no tienen ninguna dactilógrafa. Para toda nuestra correspondencia empleamos la dactilógrafa pública del escritorio 1002, Mr. Quinn. Ellery gravemente dio las gracias a los comerciantes, saludó con un ademán al hombre del seguro y le dio un suave codazo en las costillas al sargento Belly. Los 2 hombres salieron de la oficina. En el escritorio 1002 encontraron una muchacha angulosa. El sargento Belly mostró su insignia. Ellery enseguida se puso a leer las copias de las 3 invitaciones de los Ulm. Anotó los nombres y las direcciones. Capítulo 2. Primeramente fueron a visitar al coleccionista llamado John Hinchman. Hinchman era un hombre viejo y fornido, de pelo blanco y ojos que parecían hechos con barrena. Era áspero y reservado. Sí, había estado en la oficina de Ulm 2 días antes. Sí, conocía a Peters. No, era la primera vez que veía a Benninson. ¿Y la negra de un penique? Es claro. Todos los coleccionistas sabían la historia de esas 2 estampillas idénticas que poseían los hermanos Ulm. Esos pequeños papelitos que llevaban las iniciales de una reina eran famosos en la filatelia. ¿El robo? El Hinchman no sabía nada de Benninson. El Hinchman se había retirado antes que el ladrón. El Hinchman no se interesaba en quien hubiera robado la estampilla, solo deseaba que lo dejaran tranquilo. El sargento Belly dejó entrever ciertos síntomas de hostilidad. Ellery sonrió, tomó del brazo al sargento y salieron de la casa de Hinchman. Tomaron el subterráneo. J.S. Peters era un hombre de edad madura, alto, delgado y amarillo como el lacre chino. Parecía ansioso de ayudarlos. Sí, él y Hinchman se habían ido de la oficina de Ulm antes que Benninson. Nunca lo había visto a Benninson, aunque lo había oído nombrar. Sí, sabía la historia de esas 2 estampillas. 2 años antes había tratado de comprarle una a Friedrich Ulm, pero los Ulm habían rehusado venderla. La filatelia, dijo Ellery al sargento Belly, cuya honesta cara pareció entristecerse al sonido de la palabra. Es una afición curiosa. Aflige a sus víctimas como una verdadera manía. No dudo que estos coleccionistas llegarían a matarse por uno de esos ejemplares. El sargento arrugó la nariz. «Ahora, ¿qué tal le parece el asunto?», preguntó ansiosamente. «Espléndido y muy cambiado», replicó Ellery. Encontraron a Avery Benninson en una vieja casa de piedra rojiza cerca del Hudson. Era un huésped suave y cortés. «No, nunca vi esa invitación», dijo Benninson.
Vea, yo contraté a ese hombre que decía llamarse William Plank para que se ocupara de mi colección y de la vasta correspondencia que tenemos todos los coleccionistas de alguna importancia. El hombre entendía de estampillas. Durante 2 semanas su ayuda fue inestimable para mí. Ha de haber interceptado la invitación de los Ulm. Comprendió que tenía una oportunidad para ir a sus oficinas. Fue allí, dijo que se llamaba Avery Benninson y el coleccionista se encogió de hombros. Imagino que no era difícil para un hombre sin escrúpulos, afirmó. Naturalmente. ¿Usted no tuvo más noticias de él desde la mañana del robo? Claro que no. Recogió el botín y se fue. ¿Y en qué lo ocupó usted, Mr. Benninson? En la rutina ordinaria del ayudante de un coleccionista. Clasificar, catalogar, pegar las estampillas en los álbumes y contestar las cartas. Vivió aquí las 2 semanas que estuvo a mi servicio. Benninson sonrió tristemente. Soy soltero y vivo completamente solo en este caserón. Estaba feliz de su compañía, aunque era un hombre raro. ¿Raro? Siempre estaba yéndose, dijo Benninson. No trajo casi equipaje y ese poco desapareció hace 2 días. Parecía que no le gustaba a la gente. Cuando venían amigos o coleccionistas se retiraba a su cuarto. Entonces no hay ninguna otra persona que pueda darme una descripción suplementaria de Plank. Desgraciadamente no. Era un hombre más bien alto, de edad. Era inconfundible por sus bigotes negros y sus anteojos ahumados. Ellery se estiró sobre la silla y dijo: Me interesan las costumbres de ese hombre, Mr. Benninson. Frecuentemente, las idiosincrasias individuales son los inocentes medios por los que se descubre a los criminales. El sargento Belli podrá corroborarme. Le ruego que reflexione. ¿Ese hombre tenía costumbres extrañas? Benninson apretó los labios concentrándose ansiosamente. Su cara se iluminó. ¡Eureka! Tomaba rapé. Ellery y el sargento Belli se miraron. Muy interesante, dijo Ellery con una sonrisa. Mi padre, el inspector Quinn, usted sabe, también toma. Desde mi infancia he tenido la dudosa alegría de contemplar las actitudes de los tomadores de rapé. ¿Plank lo tomaba regularmente? No me atrevería a afirmarlo, Mr. Quinn, replicó Benninson frunciendo el ceño. Durante las 2 semanas que estuvo conmigo, y pasábamos el día trabajando juntos, solo una vez le vi tomar rapé. Fue la semana pasada. Salí por un momento y al volver lo encontré con una cajita labrada entre las manos y aspirando algo. Guardó la cajita enseguida, como si no deseara que yo la viera. Ellery se reavivó. Se irguió en la silla y estudiadamente se arregló los lentes. ¿Usted no sabía su dirección?, preguntó lentamente. No, nunca la supe. Temo no haber tomado las precauciones necesarias al contratarlo. El coleccionista suspiró. He tenido buena suerte de que no me haya robado nada. Mi colección es muy valiosa. No lo dudo, dijo Ellery con una voz amable. Se levantó. ¿Puedo hablar por teléfono, Mr. Benninson? ¿Cómo no? Ellery consultó una guía telefónica y llamó a varios números. Habló en voz baja, tan baja que ni Benninson ni el sargento Belli pudieron oír lo que decía. Cuando colgó el receptor dijo: Si usted puede dedicarme media hora, señor Benninson, me gustaría que nos acompañara a dar un breve paseo. Benninson parecía asombrado, pero sonrió diciendo: Encantado. Buscó su sobretodo. Ellery pidió un taxímetro y los 3 hombres fueron conducidos a la calle 49. Cuando llegaron a la librería, Ellery se excusó. Bajó y un momento después volvió con el viejo Unecker. En la oficina de los hermanos Ulm encontraron a Heflin, el hombre del seguro, y a Hazlitt, el cliente de Unecker, que lo esperaban. «Me alegro de que hayan venido», dijo Ellery. «Buenas tardes, Mr. Ulm. Una pequeña conferencia y creo que este asunto se va a aclarar perfectamente». Friedrich Ulm se rascó la cabeza. Albert Ulm, sentado en un rincón, las rodillas juntas y puntiagudas, la visera sobre la cara, asintió. «Tendremos que esperar», dijo Ellery. «Les rogué a Mr. Hinchman y a Mr. Peters que vinieran. ¿Qué les parece si nos sentamos?» Hubo un silencio incómodo. Nadie hablaba. Ellery recorría la oficina examinando con curiosidad los escaparates y silbando suavemente. El sargento Belli lo miraba con incertidumbre.
Luego la puerta se abrió y Hinchman y Peters entraron juntos. Se detuvieron en el umbral, se miraron, se encogieron de hombros y entraron. Hinchman rezongó. «¿Qué significa esto, Mr. Quinn? Soy un hombre ocupado». «No es su única característica», sonrió Ellery. «Ah, el señor Peters. Buenos días. Las presentaciones tal vez no correspondan. Tomen asiento, señores», dijo con una voz más autoritaria. La puerta se abrió y un hombrecito gris, que parecía un pájaro, se asomó. El sargento Belli parecía atónito. Ellery lo llamó alegremente. «Adelante, viejo. Llegaste a tiempo para el primer acto». El inspector Richard Quinn inclinó un poco su cabeza de ardilla, miró con aspereza a los presentes y cerró la puerta detrás de él. «¿Para qué diablo me has llamado, hijo?» «Para nada muy interesante. No es un asesinato ni nada de tu especialidad, pero puede interesarte. Señores, el inspector Quinn». El inspector gruñó, se sentó, sacó la cajita de rapé y aspiró con la voluptuosidad adquirida en una larga experiencia. Ellery estaba sentado en el centro de la rueda, mirando serenamente a los circunstantes. El robo de la negra de un penique, como ustedes, los coleccionistas inveterados, la llaman, era un interesante problema. Digo deliberadamente era porque el problema está resuelto. ¿Es este el asunto del robo de estampillas del que oí hablar en la central?, preguntó el inspector. ¿Resuelto?, preguntó Benninson. No entiendo bien, Mr. Quinn. ¿Ha encontrado a Plank? Ellery hizo un bajo ademán con el brazo. Nunca estuve muy seguro de poder apresar a Mr. William Plank como tal. Usaba anteojos ahumados y bigotes negros. Ahora bien, toda persona familiarizada con las investigaciones policiales le dirá que la mayoría de las personas identifican las caras por detalles superficiales. Un bigote negro llama la atención. Unos anteojos ahumados quedan grabados en la memoria. En efecto, el señor Hazlitt, aquí presente, que según Honecker es un hombre poco observador, a pesar de haber visto a su asaltante en una calle mal iluminada, recordaba el bigote negro y los anteojos ahumados. Pero esto es elemental y no particularmente ingenioso. Es justo suponer que Plank quería ser recordado por esos rasgos. Yo estaba convencido de que se había disfrazado, que los bigotes debían de ser postizos y de que de ordinario no usaba esos anteojos ahumados. Todos asintieron. Este es el primer y el más simple de los 3 indicios psicológicos que señalan al criminal. Ellery sonrió y bruscamente se volvió hacia el inspector. «Padre, tú siempre fuiste aficionado al rapé. ¿Cuántas veces por día aspiras ese polvo impuro y parduzco?» «Cada media hora, más o menos». El inspector entrecerró los ojos. «A veces tan frecuentemente como ustedes fuman un cigarrillo». «Precisamente. Ahora bien, Mr. Benninson, me dijo que en las 2 semanas que Plank estuvo en su casa, y a pesar de que trabajaban todo el día juntos, solo una vez lo vio tomar rapé. Les ruego que observen que este hecho es muy sugestivo y que arroja cierta luz sobre el asunto». Por la impavidez de las caras era evidente que, lejos de ver luz, esas mentes estaban en plena oscuridad en cuanto al problema. Había una excepción, el inspector. Asintió, se movió en la silla y fríamente empezó a estudiar los rostros que lo rodeaban. Ellery encendió un cigarrillo. «Muy bien», exclamó, echando pequeñas bocanadas de humo. «Ahí tienen el segundo indicio psicológico. El tercero era este. Plank, en un lugar bien público, golpea en la cara a Mr. Elrich Ulm, con la intención de robarle una valiosa estampilla. En estas circunstancias, cualquier ladrón se preocuparía por ser ante todo rápido. El señor Ulm solo estaba medio aturdido. Podía volver en sí y empezar a gritar. Un cliente podría entrar. El señor Albert Ulm podría volver inesperadamente». «Un momento, hijo», dijo el inspector. «Entiendo que hay 2 de esas estampillas. Me gustaría ver la que todavía está aquí». Ellery asintió. «¿Uno de ustedes, señores?», preguntó. «¿Haría el favor de traer la estampilla?» Friedrich Ulm se levantó, caminó hacia la caja de hierro, movió los diales, abrió la puerta, estuvo unos instantes con las manos ocupadas en su interior y regresó con el estuche de cuero que contenía la segunda negra de un penique. El inspector examinó con curiosidad el espeso papelito.
A él también le asombraba que valiera $30.000. Casi lo dejó caer cuando oyó que Ellery le decía a Belí: «Sargento, ¿me presta el revólver?». Belí entreabrió su poderosa mandíbula mientras sacaba del bolsillo de atrás su revólver de caño largo. Ellery lo tomó y lo sopesó pensativamente. Después lo empuñó. Se dirigió hacia el escaparate que había sido forzado. Observen, señores, para desarrollar mi tercer punto, que para abrir el escaparate, Planck utilizó un trozo de hierro y que necesitó insertarlo 4 veces bajo la tapa. Esto lo demuestran las 4 marcas que dejó. Bien, como ustedes pueden ver, el escaparate está cubierto con un delgado vidrio. Además, estaba cerrado con llave y la estampilla estaba dentro del estuche de cuero. Planck estaba parado aquí, imagino, y tengan en cuenta que el trozo de hierro estaba en sus manos. ¿Qué les parece que haría un ladrón que no tenía un minuto que perder en estas circunstancias? Todos miraban asombrados. El inspector apretó los labios y apareció una sonrisa en la cara del sargento Belí. «Es muy sencillo», dijo Ellery. «Imaginen la escena. Soy Planck. El revólver que tengo en la mano es un cortafrío. Estoy frente al escaparate». Los ojos le brillaron detrás de los lentes. Alzó el revólver. Luego bajó rápidamente el revólver sobre el vidrio de la tapa. Albert Ulm gritó y Friedrich Ulm se irguió a medias, con la mirada relumbrante. La mano de Ellery se detuvo justo a unos centímetros del vidrio. «No rompa ese vidrio, no sea imbécil», gritó el hombre de la visera verde. «Solo va a conseguir». De un salto se plantó frente al escaparate, con los brazos tendidos y trémulos como para proteger el escaparate y su contenido. Ellery sonrió y tocó con el caño del revólver el vientre del hombre. «Me alegro de que me haya detenido, Mr. Ulm. Manos arriba». «¿Por qué? ¿Qué significa esto?», preguntó Albert Ulm, alzando los brazos con desesperada rapidez. «Significa», dijo Ellery suavemente, «que usted es William Planck y que su hermano Friedrich es su cómplice». Temblando, los hermanos Ulm se dejaron caer en sus sillas. El sargento Belí los miró con una sonrisa malévola. Albert estaba completamente abatido, temblaba como una hoja al viento. Una serie de deducciones muy sencillas, casi elementales. Ellery explicaba. Primero, el tercer punto. ¿Por qué el ladrón, en vez de romper el vidrio, que era la acción más lógica, prefirió perder tiempo tratando de forzar 4 veces la tapa con el cortafrío? Evidentemente, para proteger las otras estampillas del escaparate. Hubieran podido resultar dañadas, tal como el señor Albert Ulm lo indicó con su actitud. ¿Y quiénes tenían interés en proteger las demás estampillas? ¿Hinchman, Peters, Pennison, el mitológico Planck? No, por cierto. Solamente los hermanos Ulm, dueños de las estampillas. El viejo Unecker sonrió, tocó con el codo al inspector. «No le dije que era hábil, a mí nunca se me hubiera ocurrido». «¿Y por qué Planck no robó las otras estampillas del escaparate? Eso lo hubiera hecho un ladrón. Planck no lo hizo. Pero si los Herren Ulm fueran los ladrones, el robo de las otras estampillas no tendría sentido». «¿Y qué me dice Mr. Quinn de esa cuestión del rapé?», preguntó Peters. «Sí, del hecho de que solamente una vez haya tomado rapé, puede sacarse una conclusión indudable. Ya que los tomadores de rapé lo toman frecuentemente, se deduce que Planck no era un tomador de rapé. Luego, lo que aspiró ese día no era rapé. ¿Qué otra cosa puede aspirarse de ese modo? Drogas en polvo, heroína. ¿Cuáles son las características de un tomador de heroína? Nerviosidad, delgadez y, lo más importante, ojos reveladores, ojos cuyas pupilas se contraen bajo la influencia de la droga. He aquí otra explicación de los anteojos ahumados que usaba Planck. Los usaba por 2 razones. Era un disfraz fácilmente reconocible. Escondían sus inconfundibles ojos de tomador de drogas. Pero cuando advertí que Mr. Albert Ulm, Ellery se acercó al hombre y le arrancó la visera, descubriendo 2 pupilas rígidas y diminutas como puntas de alfiler. Usaba esta visera. Obtuve una confirmación psicológica de su identidad con Planck. «Sí, pero el robo de todos esos libros», dijo Hazlitt. «Es parte de un plan hermoso y rebuscado», dijo Ellery. Friedrich Ulm, con su herida en la mejilla, debía ser el cómplice de Albert Ulm.
Luego, si los hermanos son los ladrones, el asunto de los libros es una falsa pista. El atraco a Friedrich, el ardid de la fuga de la librería, los hurtos de ejemplares del caos de Europa, todo es una serie de bien planeados incidentes para sugerir que el ladrón era una persona desconocida, para hacer creer a la policía y a la compañía de seguros que la estampilla había sido robada. Pero no había sido robada. El propósito era, naturalmente, cobrar el seguro sin deshacerse de la estampilla. Estos hombres son coleccionistas fanáticos. Todo eso está muy bien, Mr. Quinn, dijo Heffley, moviéndose nerviosamente. Pero ¿dónde diablos está la estampilla que se robaron a ellos mismos? ¿Dónde la escondieron? He pensado largamente sobre este punto, Heffley. Mientras mis 3 deducciones eran indicios psicológicos de culpabilidad, el descubrimiento en poder de los Ulm de la estampilla robada hubiera sido la prueba. Distraídamente, el inspector hacía girar entre sus dedos la segunda estampilla. Ellery continuó. Volviendo a considerar el problema, me dije, ¿cuál sería el lugar más evidente para esconder la estampilla? Luego recordé que las 2 estampillas eran idénticas, que hasta las iniciales de la reina estaban en el mismo lugar. Entonces me dije, si yo fuera los señores Ulm, escondería la estampilla, como el personaje del famoso cuento de Edgar Allan Poe, en el lugar más evidente. ¿Y cuál es el lugar más evidente? Ellery suspiró y devolvió el revólver al sargento Bellier. Padre, le dijo al inspector, que se incorporó nerviosamente, creo que si permites que alguno de nuestros amigos filatelistas examine la segunda negra de un penique que tienes entre tus dedos, descubrirás que la primera está pegada en el dorso de la segunda.